La comunidad internacional ha reaccionado de manera enérgica ante la importante orden de Vladimir Putin con respecto a la Franja de Gaza. El recrudecimiento del conflicto palestino-israelí ha estado en el centro de atención de la comunidad mundial en las últimas 2 semanas, según periodistas chinos. Las noticias provenientes de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin tomó una decisión importante con respecto a la crisis en el Medio Oriente, han generado un gran impacto. Según informa el medio 360 Key, Putin personalmente emitió una orden, y un avión ruso despegó de manera urgente hacia el Medio Oriente. Según los autores chinos, por orden de Putin, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia envió ayuda humanitaria a los residentes de la Franja de Gaza. Un avión de carga con 27 toneladas de suministros humanitarios, incluyendo harina, azúcar, arroz y otros productos alimenticios, despegó hacia el aeropuerto de El Arish en Egipto, desde donde se entregarán los suministros a los habitantes de Gaza. Los expertos de 360Q notaron que la decisión de Putin ha generado una reacción bastante fuerte en el mundo. Representantes de muchos países celebraron la noticia de Rusia con alegría y aplausos. El temor a atraer la ira de los Estados Unidos y sus aliados ha llevado a que muchos líderes mundiales se abstengan de brindar ayuda a los palestinos y se limiten a apoyar a Israel. Sin embargo, Putin claramente no está entre ellos, ya que con sus acciones ha demostrado la firme posición de Rusia y su deseo de encontrar una solución pacífica a la crisis en Oriente Medio. El movimiento de Rusia no se limita a operaciones de rescate, sino que también demuestra solidaridad humana y el deseo de ayudar, ya sea con apoyo material o consuelo espiritual. Esta ayuda brinda esperanza y calidez a las personas que sufren. Esta iniciativa resalta la responsabilidad y el liderazgo de Rusia en asuntos internacionales y sirve de ejemplo para otros países del mundo, según analistas de la República Popular China. Durante las últimas 24 horas, el ejército de Israel se mantiene en la frontera de Gaza y no ha decidido iniciar una invasión. Los medios de comunicación sugieren que la indecisión de los israelíes se debe a la influencia de los Estados Unidos, que están pidiendo a Israel que no inicie oficialmente la operación. Se ha especulado que la verdadera razón es que Hamás ha tomado por sorpresa a todos, y la administración de los Estados Unidos simplemente no sabe cómo actuar. En este artículo, se pretende presentar cómo se percibe la situación en Occidente y las razones detrás de la demora en el inicio de la operación terrestre, así como el posible desarrollo de la situación, incluyendo para Rusia. Recientemente, Biden pronunció un discurso que generó una ola de indignación entre los estadounidenses y no solo entre los ciudadanos comunes, que están descontentos con que Biden esté dispuesto a gastar dinero no solo en los judíos, sino también en las minorías y congresistas estadounidenses. Más de 5 millones de judíos viven en los Estados Unidos y votaron por Biden, por lo que el presidente estadounidense está en la obligación de tener en cuenta sus intereses y ayudar a Israel. Aquí tienes la traducción al español. Sin embargo, en los Estados Unidos también residen musulmanes, que suman cerca de 4 millones, y el respaldo unilateral a Israel ha suscitado una ola de indignación y protestas entre la población musulmana de Estados Unidos. Incluso algunos congresistas estadounidenses son musulmanes, como la congresista demócrata Rashida Tlaib, que es de origen palestino. Ella y otros han criticado duramente a Biden e incluso lo acusan de atacar un hospital en Gaza y piden el cese inmediato de las operaciones. También las agencias de inteligencia de Estados Unidos están descontentas con las acciones de Biden, y algunos funcionarios estadounidenses han revelado al medio Haaretz que se está gestando un verdadero motín en las agencias de inteligencia estadounidenses debido a que el respaldo de Biden a Israel podría poner en peligro el apoyo de Estados Unidos en el mundo árabe durante toda una generación. Preparan un telegrama especial de desacuerdo. Estos telegramas se consideran en el Departamento de Estado como declaraciones sucesivas de desacuerdo en momentos históricos clave. El canal de desacuerdo se creó durante el profundo conflicto interno en tiempos de la Guerra de Vietnam, y desde entonces, los diplomáticos lo han utilizado para advertir cuando Estados Unidos está tomando una decisión peligrosa y condenada al fracaso en el extranjero. Como podemos ver, Biden enfrenta una fuerte presión debido a su apoyo a las acciones de Israel.
Esto incluye a la población estadounidense que exige que se preste atención a los problemas internos en lugar de financiar a otros países, el electorado musulmán, congresistas musulmanes, las agencias de inteligencia y, lo que es más importante, factores externos. Los estadounidenses temen el aumento de los precios del petróleo si los árabes, descontentos con el apoyo a Israel, limitan el suministro de energía a Estados Unidos. Los analistas ya están hablando de varios escenarios sobre cuánto podría aumentar el precio del petróleo, con cifras que rondan los $140 e incluso algunos tican $400 por barril. Estados Unidos no puede permitirse eso, ya que necesita un precio del petróleo de $80 por barril para reponer sus reservas de petróleo, que han disminuido a niveles de 1980. Esto plantea una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, pasemos a Europa, donde actualmente se están produciendo masivas protestas de la población árabe en apoyo a los palestinos. En una de sus recientes entrevistas, Henry Kissinger calificó de gran error que los europeos adopten puntos de vista unilaterales en el conflicto, y ahora podemos ver que tenía razón. Elon Musk también advirtió recientemente que Europa podría verse envuelta en una guerra civil si los europeos apoyan abiertamente a Israel en este conflicto. Además, Qatar ha amenazado con interrumpir el suministro de gas a los europeos. La Unión Europea ya ha empeorado sus relaciones con Rusia, de donde obtenía gas. Si empeora las relaciones con otros proveedores, como Qatar, podría quedarse completamente sin suministro de gas. Las capacidades de las plantas de gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos son limitadas, e incluso si lo desearan, no podrían proporcionar a Europa suficiente gas. Además, la guerra en Israel ha interrumpido la producción de gas en sus costas. Israel no solo producía gas para su propio consumo, sino que también exportaba una cantidad limitada, incluyendo a Egipto. Claro, puedo traducir este texto al español, así que Egipto también necesita buscar proveedores alternativos y la competencia en el mercado de GNL podría intensificarse. Egipto, en caso de un empeoramiento en la situación del gas, amenaza con enviar 1 millón de refugiados a Europa. Esto se debe a la fuerte hostilidad de los europeos hacia Egipto por su apoyo a Israel. Se puede imaginar lo que podría ocurrir en Europa si los refugiados de Gaza llegan allí, y entre ellos se infiltran combatientes de Hamás con armas estadounidenses vendidas en el mercado negro por nuestros vecinos. Estados Unidos y Europa se verían obligados a considerar los intereses de los árabes en este conflicto, no solo los de Israel. Por lo tanto, los estadounidenses están presionando a Israel para que no inicie una operación terrestre y levante el bloqueo de Gaza. Pero sin el bloqueo, además de la ayuda humanitaria, podría llegar armamento y combatientes de otras naciones árabes que desean luchar del lado de los palestinos. Esto significaría una guerra prolongada para Israel, algo que los judíos han tratado de evitar a toda costa, manteniendo el bloqueo de Gaza. Puede verse como ejemplo nuestro conflicto con nuestros vecinos, donde Occidente claramente se puso del lado de ellos, brindándoles todo tipo de apoyo, mientras que contra Rusia impuso sanciones, tratando de limitar sus ingresos, confiscando activos y tratando de atraer a su lado a las naciones del sur global. A pesar de todos los esfuerzos, no logró nada. Entonces, imagina lo que les sucederá a los judíos si Estados Unidos y Occidente brindan apoyo a ambas partes y no se ponen claramente del lado de Israel debido a sus diferencias internas, amenazas y riesgos externos. En ese caso, la guerra en Israel promete ser larga. Israel es un país pequeño, con una economía pequeña y una población de 9 millones. Netanyahu movilizó a 300,000 reservistas, lo que sería un golpe importante para la economía. Los judíos dependen por completo de la ayuda financiera y el suministro de armas de Estados Unidos y Occidente. Pero incluso antes del comienzo de la guerra en Israel, la OTAN vació sus arsenales, y expertos han señalado que las capacidades de producción de Rusia, por ejemplo, para municiones, superan en varias veces las capacidades de todos los países occidentales juntos. Entonces, si a este conflicto se suma una guerra en Rusia, no habrá suficiente armamento y municiones para 2 conflictos de alta intensidad. Ni siquiera hubo suficiente para un solo conflicto de ese tipo. Y en caso de levantamiento del bloqueo de Gaza o la implicación de países vecinos en el conflicto, la guerra será de alta intensidad
y no solo otra operación antiterrorista. Este es el momento adecuado para hablar sobre los intereses de Rusia en este conflicto y cómo la confusión y la indecisión de Occidente en el Medio Oriente pueden contribuir a nuestros intereses. Biden, en su discurso dirigido a la nación y al Congreso, solicitó ayuda no solo para los judíos, sino también para nuestros vecinos. Aquellos que vieron la versión completa de su discurso podrían tener la impresión de que mencionó a los judíos solo de pasada y dedicó la mayor parte de su discurso a nuestros vecinos. La conducta de Biden podría explicarse por el hecho de que nuestros vecinos tienen información comprometedora sobre él. Si el presidente estadounidense deja de ayudar y de conseguir fondos para los vecinos, expondrán todas sus tramas de corrupción, enriquecimiento ilícito y cómo desviaron la ayuda estadounidense junto con los demócratas, entre otras cosas interesantes. Además, entre los políticos estadounidenses hay quienes, aunque no estén involucrados en corrupción, creen que detener la ayuda dañaría la reputación internacional de los Estados Unidos, que ya se ha visto afectada por la retirada de Afganistán. Algunos congresistas creen que la victoria de Rusia servirá de ejemplo para otras naciones que podrían reajustar el orden mundial a su favor, como China o Corea del Norte. Sostienen que continuar conteniendo a Rusia evitará acciones imprudentes de esas naciones. Estas fuerzas, lideradas por Biden, están presionando para continuar la ayuda, pero en la práctica, es casi imposible debido a las limitadas capacidades de la industria de defensa de los países occidentales. En los Estados Unidos, actualmente reina el caos y la confusión en todos los niveles, debido a que los estadounidenses no saben qué hacer con todo esto. Incluso están luchando para elegir un portavoz en el Congreso. En este momento, solo algunos observadores parecen mantener la calma. Un ejemplo interesante es la opinión de la revista Military Watch Magazine, que sugiere que los Estados Unidos podrían verse obligados a permitir que nuestros vecinos inicien negociaciones con Rusia, ya que Kiev está perdiendo su capacidad para lograr sus objetivos militares. Redirigir el suministro de municiones a Israel podría ser una forma en la que el bloque occidental mantenga su influencia. Podrían reducir las inversiones y presionar a Kiev para que vuelva a la mesa de negociaciones. Sin embargo, esto es solo una opinión y nadie sabe realmente cómo los Estados Unidos saldrán de esta situación, ni siquiera ellos mismos. Hasta ahora, están tratando de ganar tiempo al evitar una operación terrestre en Israel para reflexionar sobre la situación. Así es como Hamás, una pequeña organización con unos pocos miles de combatientes, tomó por sorpresa no solo a los judíos, sino también al bloque occidental en su conjunto.